La Galería Roja es un proyecto junto a mi pareja, Lola Ceino, y ella puede decir lo mismo de mí. Es decir, somos David Rodríguez y Lola Ceino. La Galería Roja es un proyecto que empezamos sobre todo para cubrir un poco el vacío que hay siempre cultural en Sevilla, pero no porque no hubiese galerías, sino porque todas las que hay son pocas. pues en un principio estábamos los dos en paro, sin actividad. Yo había dejado de ejercer la docencia, porque tanto como ella como yo somos personas que hemos trabajado en diferentes ámbitos antes que iniciar este proyecto, ¿no? Pero pensamos que lo que ha dicho Lola, ¿no? Era un espacio que había que cubrir, tuvimos esa idea, hemos tenido ese ímpetu, esas ganas y hemos ido abriendo el abanico. No solo nos hemos cerrado simplemente una sala de exposición o galería de eventos de obras de arte, sino que organizamos talleres, ella es fotógrafa, una buena fotógrafa artística, aparte de moda. Entonces se compagina lo que es el trabajo profesional de fotógrafa con la venta de obras o la realización de talleres o la venta de libros touch, lo que ha dicho ella antes, ¿no? Sí, vamos, para mí los sueños son objetivos, o sea, me parece lo mismo. O sea, no tanto sueño, pero yo sí. Es bonito soñar. Sí, podría decir que sí, la verdad. A mí hace 3 años me dicen que iba a estar así y no me lo creí. Para mí pues es importante porque siempre me ha encantado esto, me gusta muchísimo el arte desde que era pequeña y poder conjugar las dos cosas, tanto traer aquí gente que exponga y que dé cursos y aprender de ellos y ver más obras en directo y tal, y aparte seguir yo haciendo fotografía, pues para mí yo no me puedo quejar, la verdad. Nos sorprende, la verdad es que nos sorprende que en el poco tiempo que llevamos la acogida y el impacto que hemos tenido en la ciudad de Sevilla, porque por ejemplo el último curso que hemos dado, el último workshop, lo ha impartido Eloy Morales, que es una de las figuras a nivel internacional más importantes. Tal ha sido la repercusión que todos los alumnos han venido de fuera de Sevilla, a excepción de 2. Incluso una señora ha venido de Puerto Rico únicamente a recibir el curso de Eloy Morales aquí. Hemos tenido uno de Manuel Dascanio, que es un dibujante que ha venido de Milán. Eduardo Naranjo va a entrar en septiembre. Conrad Rose, que es un ilustrador a nivel nacional e internacional muy importante. Y bueno, las exposiciones yo creo que también son de bastante nivel, las que estamos consiguiendo. Ahora el día 29 de mayo inaugura Sergio Pavón, que es un artista sevillano, pero debería estar en el MoMA, desde nuestro punto de vista. Y creo que la línea es ascendente, y es lo que perseguimos, que la línea sea ascendente sin perder un ápice de calidad, ¿no? Que es lo que buscamos siempre. Yo diría la que más no me ha gustado, no porque mentira, me gustan todas, hasta esta misma que por cierto termina hoy, la de Alfredo Rodríguez y Israel Tirado, pero a mí me gustan todas, pero la que yo sí tenía muchas ganas de hacer, sobre todo por su rareza y porque no había expuesto tampoco nunca, es la del director de cine Franco Gómez Quinteño y el artista José Hinojo. O sea, que él hace fotografías maravillosas y él es artista plástico y suele exponer fuera, nunca fuera de España. Entonces pues yo en esa sí estaba muy emocionada. Y la de ahora, bueno, y la de Adrián Segura también. Y la de Adrián Segura. La de Adrián Segura, sí. La de José no, o sea, más que a mí me gustó mucho, pero también era Lito, que es un señor de 60 años, con prestigio reconocido en Suiza, Alemania, y en 30 años de carrera la primera vez que exponía en España fue aquí, en la Galería Roja. De hecho, cubrieron el evento varios periódicos por el prestigio que tenían. Y yo como ella, me han gustado todas. Y por ahora no soy capaz de hacer una retrospectiva y decir, pues me quedo con esta, me quedo con todas. Es que había mucha gente. Tomás Cordero, muchísimos fotógrafos, muy Quino, buenos. Albienzón. Exactamente, Quino. Que sería muy justo porque no nos vamos a acordar. Claro. Y nos van a luego pegar los que no. Difícil. El primero que fue muy estresante, la verdad, porque no fue la exposición que teníamos pensada. Se nos cayó
la exposición que teníamos y la tuvimos que organizar en aproximadamente 3 días, 4. Entonces no lo recuerdo tampoco como precioso, sino como algo que fue como, o sea, vamos a abrir y no va a haber nada en las paredes. Pero el más bonito, me sigo quedando con el de Francisco Javier Benteño y José Hinojo. Sobre todo también por el día de montaje que lo pasamos aquí en grande. ¿Y tú, cuál? Yo, hombre, a mí me gustó muchísimo celebrar un certamen de arte emergente Sí. que celebraremos ahora otra vez en julio y le dimos oportunidad a gente de toda España. De hecho, nos llegaron más de 200 propuestas, montamos una exposición y me quedé con ese aire nuevo, ese aire fresco que está fuera de la burbuja o del circuito de galerías tradicional que nosotros queremos introducirnos, gente emergente, gente sobre todo no joven sino con talento, sea joven, sea de mediana, sea mayor, me da lo mismo, con talento y que no tiene un hueco en lo que se consideran galerías al uso. Entonces, eso es lo que más me ilusiona a mí, con lo que más me puedo sentir identificado. Luego, a nivel de gusto, pues bueno, Sergio Pavón, lo que he dicho antes, Tomás Cordero también me apasiona, José Hinojo, pero que a mí me llene como galerista y como una persona que quiere introducir a estos nuevos talentos y nuevos valores en el panorama artístico sevillano y nacional. Ese certamen para mí es un gran valor dentro de la escena sevillana. La verdad, sinceramente, no, ya no por nosotros, es ridículo, por poner otro sitio más no cambia ciudades enteras, pero sí dio la casualidad de que abrieron varios sitios al mismo tiempo y nosotros estábamos muy encantados, o sea, mientras más sitios haya, mejor. O sea, ya solo en esta calle tenemos el cachondeo todo el día porque hay 3 sitios, está el Lab, está también Fábrica de Encuentro, estamos nosotros. Hay no sé ni cuántos fotógrafos, hay pintores, a esta calle le va a cambiar el nombre pronto. Sí. Pero a nosotros nos gusta mucho, mientras más sitio haya mejor, pero sí es verdad que ha pegado un cambio. Cuando nosotros abrimos, hicieron precisamente un artículo que decían, cuando abre la Galería Roja cierran otras 3 galerías, que fue Nuevo Arte y otras cuantas. Pero es que pasó eso y al mes siguiente empezaron a abrir otras muchas. Sí, vamos con nosotros. Ha habido como una especie de eclosión, ¿no? La gente nos lo dice, ¿no? No ha sido el punto de inflexión la Galería Roja, no porque sería pretencioso, pero sí es cierto que de 2 años o 3 años, si echas las vistas atrás, ha nacido la Galería Roja, ha nacido el Lugadero, ha nacido Espacio California, el Fresco, 0034 que tuvo que cerrar, bueno. Pero sí es verdad que hay un aire, no sé yo si renovador, pero sí un aire fresco, que había una demanda. No Lugar también es un espacio nuevo, para un tipo de público nuevo, para gente joven, gente con otro tipo de inquietudes. No es que las inquietudes de antes fueran rancias, como dice alguna gente, no, bueno, son inquietudes propias de aquí de Sevilla. Nosotros no comulgamos ni con, a lo mejor, con imágenes de Semana Santa en una galería, o con imágenes de toros en una galería, o con imágenes de arte figurativo puro. Y hay otros espacios que están apostando pues, por otro tipo de arte, por un arte fresco, entre comillas, arte pop, como hace de Limbo, por ejemplo, arte de graffiti, arte urbano. Todo eso antes no se daba en Sevilla, y Sevilla es una población de 1 millón, no cerca de 1 millón de habitantes. Entonces, ese espectro, como he dicho antes, hay que cubrirlo. Nosotros lo que queremos es cubrirlo y darle salida a muchas voces que esperaban o demandaban espacios como como California, como Espacio California, el Fresco, etc.